Qué bueno estar aquí juntos para compartir lo que la Biblia enseña respecto a este tema tan controversial. Una de las cosas claras que debe quedar para nosotros, debido a la diversidad de opiniones que hay sobre el divorcio, diferentes y encontradas, como hemos mencionado ayer. Entonces respetamos, yo como pastor respeto quien opina diferente. Y nadie va a ser afectado en cuanto a su salvación si es que cree que se pierde o no se pierde. Disculpe, estoy hablando mal. La salvación no es afectada por lo que uno considere sobre el divorcio. Esa es la forma, es lo que quería decir. Así que en esta diversidad de opiniones que hay sobre este aspecto y otros más, ¿no? Respeto mutuo. Pero sí no transigimos en las verdades, en las doctrinas fundamentales de la palabra, que la misma palabra de Dios nos dice. La salvación por gracia, por ejemplo, eso es indiscutible. Nada de añadirle ni quitarle nada a lo que Dios ha definido, la salvación única y exclusivamente por la gracia de nuestro Dios. No es por méritos, no es por lo que uno hace o deja de hacer. Entonces ese es el respeto que debemos tener como yo como pastor y esta iglesia con otras congregaciones que de repente lo piensan igual, y está bien. Así como hay iglesias que no usan músicos para dirigir la alabanza, son todos a capela y están bien, se sienten bien, ni a hablar. Ok, entonces hoy día vamos para engarzarnos con el tema de hoy día. La semana pasada, siempre pensando en una semana, el día de ayer compartimos la perspectiva de Mateo, de Jesús en Mateo 19. ¿Cuál es la perspectiva? Y mencionamos que Jesús está hablando a una realidad judía, puros judíos. No hay allí gente que no era judía, solamente judíos. Entonces, el contexto que se debe entender, que nos lleve a entender el pasaje, es esa realidad, judíos. Entonces, ellos con una perspectiva, ellos con un trasfondo religioso, con costumbres y todas esas cosas laterales. Pero la iglesia comenzó siendo judía 100%. O sea, así comenzó la iglesia. Por eso cuando leemos en el libro de Hechos que la iglesia, los hermanos se juntaban en el templo y en las casas. Y esto ha sido mal interpretado pensando que el templo que se refiere es un templo como este o como el de aquel o el de allá. No, era el templo de Jerusalén, reconstruido, embellecido por Herodes. Entonces, la iglesia que comenzó en Pentecostés iba a un culto judío. Es medio loco. No, iban al culto, a toda la ceremonia, a todas las ceremonias típicamente judías, pero eran cristianos. O sea, todavía no tenían una revelación más amplia de lo que significaba ser iglesia. Pero cuando seguimos la lectura del libro de Hechos, junto con el crecimiento de la iglesia, comenzó la persecución. Y poco a poco se fue separando la iglesia del judaísmo. Poco a poco llegó el judaísmo a convertirse en enemigo de la iglesia, y el ejemplo clásico ese es Pablo. Pablo persiguiendo, dice, respiraba amenazas. Tratemos de pensar, ¿qué es eso de respirar amenazas? Su vida era matar judíos, matar cristianos. Era la razón de su vida. Imagínense. Entonces, ese le muestra el odio que había. Y la iglesia, en Hechos 1:8, ¿recuerdan ustedes que dijo Jesús? Comenzarán en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia creció, pero cometió el grave error de no salir. Se quedó en Jerusalén. Por eso leemos en el libro de Hechos que de otras ciudades traían a los enfermos a Jerusalén para que oren los apóstoles y sean sanos. Entonces, la iglesia naciente no hizo caso a Hechos 1:8, Dios mandó Hechos 8:1.
la persecución de la iglesia. Y la iglesia comenzó a ser esparcida. Toda la iglesia, dice, toda la iglesia. Y cuando salieron, comenzaron a predicar en Judea, en Samaria, y llegó el momento en que pasó de el mundo judío al mundo gentil. Cuando llegan a una ciudad, que la ciudad déjeme recordar, mejor lo veo, ¿ok? ¿Me dan un minutito? Ya los años van consumiendo la memoria. Bueno, siempre ha sido así, O sea, ya no llama la atención. Antioquía. Es en Antioquía donde ya no solamente se predicaba a judíos, porque los cristianos judíos eran racistas. Predicaban solo a judíos. Iban a una ciudad, a los judíos. Y la demostración es cuando Pedro le dice al gentil, a Cornelio: ¿usted sabe cuán indigno es que un judío entre a una casa? Si alguien me dice así, dice, váyase entonces. O sea, tenían una mentalidad cerrada respecto a quienes merecían el evangelio. Ellos se creían, típicos judíos de aquellos siglos, de que ellos solo eran los que merecían todo lo de Dios. Los demás, leña para el infierno, más o menos así. Entonces, pero dentro de la iglesia de Antioquía, esa iglesia que estaba surgiendo, hubo un grupo de hombres que dijo: el evangelio no solo es para los judíos, también es para los gentiles, los no judíos. Y fueron los primeros que salieron a predicar al mundo gentil. Y lo curioso es que el mundo gentil abrió su corazón y recibió el evangelio con más facilidad que el mundo judío. Ahora, para un judío era más fácil hacerse cristiano que para un gentil, porque el mensaje que predicaba en la iglesia era un mensaje de un solo Dios, el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas. O sea, era más fácil a un judío convertirse. A un gentil era peor, era muy difícil. Tenía que dejar su idolatría, tenía que dejar de ir a los cultos de sus dioses, porque en esos cultos, en muchos dioses, había el ritual de las prostitutas sagradas. O sea, parte del culto es, váyase a su cuarto ahí con las prostitutas sagradas para que el Dios le perdone. Qué buena, ¿no? Ahí los hombres eran bien espirituales, no faltaba un culto seguramente. Entonces, para un gentil era más difícil. En la primera carta de los tesalonicenses dice, no, que el mundo da testimonio de cómo dejaron los ídolos y todo lo que implica. Entonces comenzaron los creyentes, comenzó la iglesia en el mundo gentil, con otras costumbres, con otras pautas, con otras maneras y modos. Ese es el trasfondo de la primera carta a los Corintios, escrita aproximadamente 35 años después que Jesús subió a los cielos. Entonces, en esta iglesia de Corinto habían dos grupos, grupo A y grupo B, por decirlo. El grupo A eran judíos que se habían convertido de la misma ciudad, que era un grupo posiblemente minoritario. Pero había un gran grupo que no eran judíos, eran nacidos en el mundo gentil. Vaya a saber, griegos, romanos, de cualquier nacionalidad. O sea, habían dos grupos. Y se surge el problema, como ocurrió cuando Jesús le preguntaron, ¿es lícito divorciarse? Es una pregunta que no le hacen directamente a Pablo, pero él, de lo que responde, incluye en la primera carta de los Corintios 7 ese tema. Y entonces Pablo, si tiene los que tienen su Biblia o tienen su celular con datos, gástelo, hermano, no hay problema. 1 Corintios 7, tenemos que leerlo para que... El versículo 10, miren, no obstante, a los que ya están casados, en la versión Nueva Traducción Viviente, tengo un mandato que no proviene
del Señor, de mí, sino del Señor. Entonces Pablo menciona primero, hay un mandamiento acerca de los que son casados que es directo del Señor. No es mi opinión, no es mi idea, es directamente del Señor. Entonces, ¿a quiénes se dirige ese mandamiento? Primero a los judíos que conocían el trasfondo del Antiguo Testamento y a los que se habían casado siendo creyentes los dos. Es como que ocurre en nuestra iglesia, dos muchachos se convierten cada uno en su tiempo, en su lugar, y en una iglesia se encuentran, se enamoran y se casan. Se dejan de entender hasta allí. O sea, gentiles que se habían casado en la fe, es el término que usamos para entendernos. Entonces, es el mandamiento para ellos, un grupo. Pero Pablo habla de otro grupo. Miren el versículo 12. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes. O sea, hay otro grupo que no es que uno es mejor que el otro, son grupos de matrimonios, casados, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Y esto no significa que lo que va a decir no sea inspirado, no es la opinión de Pablo. Si está registrado en la Biblia, es inspirado por Dios. Ok. Entonces, el primer grupo, como dije, son judíos y posiblemente eran gentiles que se habían casado dentro de la iglesia. El segundo grupo, Jesús no da mandamientos al mundo gentil. Jesús da mandamientos al mundo judío, a una cultura judía, que sorprendió la apertura de Jesús al mundo no gentil. ¿Recuerdan ustedes en Juan 4 con la mujer samaritana? Según la cultura de aquellos tiempos, a los samaritanos, como dicen, ¿no? Al chotano, ¿cómo dice? Ni la mano. Y son del mismo departamento. O sea, hay una rivalidad entre los cajamarquinos. Al chotano ni la mano. Es decir, nada que ver con ellos. Entonces, entre samaritanos y judíos había una distancia racial, religiosa, política, social. No se pasaban, ni siquiera se miraban, al punto que una vez, y esto es bien interesante, una vez Jesús está andando con sus discípulos, llega a una ciudad de Samaria y era la hora del almuerzo. Y lo manda al restaurante, anda, pídete, cómprate 12 menús, 13 menús. Y se van a comprar y no le quieren vender. Dígame usted, si usted fuera comerciante y viene su enemigo a comprarle, ¿usted le vendería? Claro, le echo un poquito de racumilla, es otra cosa, ¿no? Pero no, el comerciante, ¿qué es lo que busca? Vender. Pero vienen los samaritanos, preferían perder antes que vender. Ese era el odio que se tenían entre judíos y samaritanos. Y Jesús llega a la aldea de Samaria porque le era necesario, dice la palabra. Y ahí conversa con la mujer samaritana. Para comenzar, un hombre no debía conversar con una mujer en ese sentido. El hecho de que la mujer esté sola sacando agua del pozo al mediodía significa que era una mujer de mala fama. O sea, es todo ese trasfondo. Y Jesús comienza a hablar y ustedes conocen la historia. Y los discípulos que se fueron a buscar comida, siempre pensando en la comida. Es muy lindo el evangelio en ese sentido. Siempre encuentran satisfaciendo el hambre. Sí, porque ¿a qué se fueron los discípulos? A buscar comida. Entonces cuando regresa, Señor Jesús, aquí está tu comida. Tengo una comida que tengo que comer. ¿Y qué pensó los discípulos? A la mujer le dio. Y estaban sorprendidos de que Jesús hablara con una samaritana. Miren por eso el pueblo judío, hasta el día de hoy, de ser racista, es racista. Es racista, eso no lo podemos negar. Ya el Señor se encargará de ellos. Usted quédese con que es racista y punto. No esté haciendo más comentarios sobre ello, déjelo al Señor. Pero es la realidad que la palabra de Dios describe con tanta claridad.
Entonces Jesús no habló al mundo gentil, no dio mandamientos al mundo gentil, abrió la puerta al mundo gentil y le encarga a los judíos que lleve ese mensaje a ese mundo. Ay, Dios tiene unas cosas increíbles, amados hermanos. Cómo elige a gente que que odia a los gentiles, llévenle el mensaje. Y ya Jesús los estaba entrenando. A tu enemigo, dale de comer. A tu enemigo, dale de beber. Si te pide, dale. Yo estaba entrenando. Y haciendo un paréntesis, ¿sabe usted, querido hermano, querida hermana, que Dios nos va entrenando a ser mejor esposo y mejor esposa? O sea, usted está aquí para ser entrenado. Nadie dice amén. Bueno, no importa. Entonces, no había un mandamiento qué hacer con los matrimonios mixtos. Porque en esa iglesia habían hermanos que se habían casado o estaban casados con alguien que no era creyente, como ocurre en nuestras iglesias locales, que hay un hermano o una hermana que está casado o está casada y su cónyuge no es creyente. Entonces, esa realidad había en ese tiempo. Entonces, habían dos situaciones con respecto a esto. La primera, el que era creyente. ¿Cómo puedo vivir con un impío, con un pecador que se va a adorar a los ídolos? Me divorcio. Porque no está bien que yo dé mi cuerpo a un gentil que se mete con una prostituta. Y Pablo dice, si tu marido quiere vivir contigo, no te divorcies. O sea, Pablo, miren la capacidad del apóstol Pablo. Y luego vamos a ver por qué. Entonces, si el esposo consciente, tu esposo incrédulo o esposa incrédula, quiere vivir contigo, siendo tú creyente, no te impide, no te limita, te deja que vayas al culto, te deja que vayas que vayas a las 6 de la mañana a orar en el templo de la ley de Callao. No, ese. Ya está bien, sigue casado, no te divorcies. ¿Te da ganas de divorciarte? Quítate las ganas. O sea, lo que está diciendo no es diseño divino que porque tu esposo o tu esposa no es creyente, tú tengas que separarte porque no piensa igual que tú, porque no hace la cosa que igual que tú, porque te reclama, etcétera. Mientras consienta. Y es interesante, en el idioma griego la palabra consciente significa que si tu cónyuge haya placer viviendo contigo, que no solamente es el aspecto sexual, sino satisfacción y todo lo demás. Pero hay otro grupo, ¿no? En que, ¿qué hago? Mi esposo o mi esposa quiere irse, quiere divorciarse. ¿Qué hago? Ese es el segundo problema en el mundo de los matrimonios mixtos. ¿Se está entendiendo ahí, no es cierto? ¿Sí? Ok, espero que sí. Yo tengo a veces cierto temor de que no se entienda bien, porque a veces yo no me entiendo. No, si trata de, tiene que ser así. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? Y miren, esto es en verdad muy impresionante. Si el que se quiere ir, que se vaya. Si él quiere divorciarse o ella quiere divorciarse, que ella haga todos los trámites, tú tranquilo, bien, te trae tu papelito, firmas y punto. Así está escrito. Pero aquí el punto es no que el creyente tome la decisión porque no es creyente su contraparte. Es la contraparte no creyente que quiere separarse, que quiere divorciarse porque su esposo o su esposa es creyente. Y es realmente bien claro lo que dice el apóstol Pablo acá. Déjeme encontrar primero el versículo 15. Si el incrédulo se separa, sepárese. Sí, no te hagas problemas. Esto es bien. Pero miren, usted no esté pensando mal. Ese es en el caso de que el esposo no creyente o la esposa no creyente decida separarse por causa de la fe, por causa de que eres creyente, ¿ya? No porque quemas el arroz o porque quema el arroz. Y luego dice,
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a libertad el Señor nos ha llamado. Esto ha traído mucha cola porque sencillamente no se entiende, no es fácil entender lo que está diciendo. ¿Qué implica o qué significa a libertad el Señor nos ha llamado? Porque dice, sino que a paz o libertad nos llamó Dios. ¿A qué se refieren? O sea, no estamos sujetos, un creyente no está sujeto a servidumbre de alguien que no quiere. Entonces, y a mí esto me es lindo, porque habla de la dignidad del esposo o la esposa cuyo cónyuge no creyente no quiere. No quiere seguir viviendo porque ya no parrandea, porque ya no va a las fiestas, porque ya no toma, porque ya no hace lo que hacía antes juntos. Y este ha sido un problema de muchos matrimonios en una iglesia cristiana, en las iglesias cristianas, cuando el cónyuge, uno de los cónyuges se convierte. Les cuento un caso de una hermana de la sierra, una hermana de Huancavelica, por esas zonas de la sierra, quechohablante. Se convirtió, Dios la sanó de cáncer. Y en una primera etapa su esposo no quería saber nada. Y la dama llegaba llorando porque su esposo le prohibía. Entonces yo le decía, mira, cuando tu esposo te prohíba, mejor no vengas y tú trabaja con Dios para que Él no te haga impedimentos. Entonces con el tiempo el esposo, viendo el milagro que había ocurrido con su mujer sana del cáncer, primero lo traía al templo, lo dejaba en la puerta, se iba y venía a recogerlo. Después se quedaba en la puerta, después entró y después se convirtió. Pero no quería que su esposo sea creyente al comenzar. Entonces por eso el apóstol Pablo lo que está diciendo, si el esposo te consiente que seas creyente, te consiente que vayas a la iglesia, te consiente que seas una hija o un hijo de Dios, sigue con él. Interesante es esto, porque en aquellos tiempos, como hemos dicho, la cultura religiosa es que el hombre, en el caso de un hombre, podía meterse con una prostituta y no era un pecado, no era nada malo, era normal. Entonces imagínese una mujer cristiana que comienza a conocer la Biblia, comienza a conocer el asunto del pecado sexual y todo lo demás, y viene su esposo, ¿de dónde viene? Vengo del culto pagano. Sí, ya sabe que el hombre se ha metido de repente con una mujer. ¿Y dónde está la dignidad de la mujer? Me explico. Porque aquí ninguna dama le agradaría intimar con su esposo sabiendo que su esposo se ha metido con otra. Entonces, la dignidad del hombre o de la mujer en cuanto a ello. Entonces, hasta allí, amados hermanos, encontramos realidades en nuestras iglesias. En esta y en cualquier otra iglesia del mundo entero. Matrimonios mixtos. O sea, que llegan casados. Esto no significa que un soltero puede decir, entonces puedo casarme con uno que no es creyente. No. Ya, no. O sea, no tomemos este texto como un pretexto para hacer algo que es totalmente antibíblico. Sencillamente, los que vienen casados. Como algunos de ustedes, ¿no? Algunos de ustedes primero se convirtió antes de que su esposa se convierta o su esposo, y luego el esposo o la esposa le siguió. Así muchas parejas han tenido esa experiencia. No voy a pedir aquí que levanten la mano, pero algunos posiblemente así fue su vida. Uno de los dos se convirtió y luego el otro caminó detrás. Por el testimonio, por el poder de la palabra que se vive, etcétera. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no da libertad al creyente de divorciarse de su cónyuge? Porque no es creyente. Y miren, el apóstol Pablo lo explica.
da dos razones por las cuales él lo menciona. ¿Dónde estamos? Déjenme encontrar el pasaje. Versículo 16. ¿Qué dice? ¿De qué habla? La posibilidad de que el cónyuge no creyente se convierta a causa de la fe del creyente. Entonces, miren, y Primera de Pedro, capítulo 3, lo enseña con toda claridad. El testimonio de un creyente es tan poderoso que puede traer a salvación a su cónyuge. El testimonio, el estilo de vida, la sabiduría, el entendimiento de cómo actuar como creyente con alguien que no es creyente. A veces ocurre cada caso. Como pastor, a veces hemos escuchado, mi esposa y yo, tantas preguntas. Mi esposo no quiere orar porque no es creyente, no quiere orar, no quiere leer la Biblia. Entonces, es que no va a orar, pues. No conoce a Dios. No va a leer la Biblia porque no conoce a Dios. ¿Por qué oramos nosotros? Porque conocemos a Dios. Leemos la Biblia porque amamos a Dios. Pero un no creyente no conoce a Dios como usted le conoce. Eso es simple. No quiere venir al culto, sigue tomando, tantas preguntas. Y el creyente, algunas veces los creyentes que tienen un cónyuge no creyente, meten la pata queriendo obligar al cónyuge a hacerse cristiano. Y así no funciona, amado hermano. No funciona así. Todo es absolutamente por decisión personal. Usted se hizo creyente porque decidió un día reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Así fue usted, ¿no? Usted vino porque lo trajeron y lo obligaron. Pero la segunda razón no habla acerca de los hijos. Déjeme encontrar el pasaje. Versículo 14. Y esto tenemos que explicarlo. El incrédulo es santificado por el esposo creyente o el cónyuge creyente. Eso está escrito, no lo estoy inventando. Vamos a leerlo tal cual. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea, mientras haya esa relación de un matrimonio mixto, el testimonio que da el cónyuge creyente va trabajando en la mente y en el corazón de su cónyuge. Está separado, está pedido. Solamente falta que haga la decisión. Es impresionante esto, queridos hermanos. Nuevamente, el poder del testimonio. Porque más habla lo que uno hace o cómo vive que lo que uno habla. ¿Correcto? No, porque más valor tiene lo que uno hace. Si no, recuerden a la profetisa Silvana Di Lorenzo, ¿no? No, es un decir de una cantante popular, ¿no? La famosa palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Si alguno de los que están acá tiene su cónyuge no creyente, no lo ametralle con textos bíblicos. Deje que su vida hable. Deje que su vida hable. Atienda bien, si es una dama, atienda bien a su cónyuge. Atiéndalo bien. Aunque usted tiene ganas de ahorcarlo. ¿Sabe lo que aprendí en el trato aprendimos Mari y yo en el trato con Daniel, nuestro hijo? En una primera etapa éramos muy duros con él por su estilo de vida. Hasta que un día Dios nos habló que lo tratemos como Jesús lo trataría. O sea, nosotros lo tratábamos de acuerdo a la conducta.
Estábamos equivocados de plano. Y lo que Dios me mostró, que no tengo que tratarlo de acuerdo a su conducta, sino de acuerdo a lo que Él es, hijo. Así como Dios nos trata. Si Dios nos tratara por nuestra conducta, estaríamos fritos todos. Ya estaríamos en el otro lado. ¿No cree usted? Sí. Entonces, si alguien aquí, su esposo no es creyente, trátelo como Jesús lo trataría. Jesús dio de comer a gente que luego lo traicionó. Jesús dio amistad a Judas, quien lo vendió. Entonces, el poder del testimonio es impresionante. Y miren, Primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro, un hombre casado, que tenía a su suegra. Miren, ese Pedro es un ejemplo para los que somos casados. Hay que amar a la suegra. Hay que amar a la suegra. Porque recuerdan, la suegra de Pedro estaba enferma y lo llevaron y Jesús lo atacó, reprendió el espíritu de fiebre y se sanó. Así que usted ame a su suegra. Uno nomás. ¿No tienen suegra ustedes? Los demás. Amén. Nuevamente, no es cuestión de conducta. Mira lo que dice 1 Pedro 3. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sean ganados por su conducta. No se tiene que predicar el evangelio a quien no lo quiere escuchar. Hablo de nivel de cónyuges, testimonio, nada más. Nada más, el estilo de vida. Ahora, si un cónyuge se convierte y sigue actuando en su casa como actuaba antes de ser creyente, entonces, no, pues, no, así no funciona. ¿Ok? Eso también es para nosotros los creyentes, ¿ah? Si antes de ser creyentes actuamos de una manera como solteros o solteras, se casó, se le acabó sus libertades. Como hablaba el primer día, el martes, el pastor Roberto, estamos bajo pacto, un compromiso sin condiciones. Y cuando nos casamos, usted pierde todos sus derechos y su cónyuge también pierde todos sus derechos. O sea, no podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros querramos. Esto nos gusta, pues, ¿no? Porque algunos somos medios que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Son hinchas de Sinatra a mi manera, ¿no? No, deje de cantar ese canto maligno. Puede ser un canto maligno. La letra es maligna. Entonces, pero volvamos a 1 Corintios 7, porque es lo que quisiéramos enfatizar, que el cónyuge no creyente se puede convertir por el ejemplo. Por eso dice, no ordena divorciarse. Si el esposo incrédulo quiere seguir viviendo contigo, sigue viviendo con él. No te divorcies. Pero hace eso, no te divorcies. Pero es así, no te divorcies. Mientras él quiera, no te divorcies. Y la segunda razón, el apóstol Pablo dice, pues de otra manera sus hijos serían inmundos. Esto a mí medio que me hizo pensar un poquito. Hijos inmundos. ¿Cómo podemos entender? Y luego la segunda parte, pero ahora son santos. Entonces hay dos posibilidades acá. Mientras convivan el esposo, un cónyuge creyente con un no creyente, los hijos están bajo la protección.
Miren lo que está diciendo. Si tú te divorcias porque tu cónyuge no es creyente, tu hijo queda en abandono espiritual, porque tú rompes el compromiso. Con el conocimiento, por ser hijo de Dios, tú rompes el pacto, entonces tú eres culpable, expones a tus hijos. Ahora, si el no creyente decide divorciarse, el no creyente no está en pacto. ¿Ok? Entonces Dios se encarga de poner bajo cuidado a los hijos en ese sentido, porque uno no rompe el pacto. ¿Está claro? Entonces, miren, nuestros hijos son separados para Dios mientras mantengamos el pacto con nuestro cónyuge. Eso implica, hablando de divorcio, cuánto daño hacemos a los hijos en el mundo espiritual. ¿Cuánto daño hacemos? Un pequeño comercial. El próximo taller vamos a hablar de las raíces espirituales, de los problemas que tenemos como en matrimonio o que han pasado, han saltado nuestros hijos, ¿ok? Eso va a ser, no sé cuándo. ¿Cuándo va a ser, Roberto? ¿El otro taller? Muy pronto. Esa es una respuesta. Junio, ¿no? En junio, en el mes de junio. Entonces vamos a hablar acerca de las raíces espirituales. Sí, detrás de todo hay razones espirituales de la condición del matrimonio o de la condición de nuestros hijos. Porque ¿cuántos de nosotros que hemos criado hijos de la mejor manera, llega una etapa en que los hijos como que no quieren saber nada de Dios, se rebelan contra los padres, se ponen contestalones, se ponen malcriados, pechan al papá, a la mamá, le faltan el respeto? Y uno dice, yo no le he enseñado jamás esto. Eso no se da, nunca ha sido parte de nuestra vida. ¿Y qué pasó? Entonces, pueden haber, escúcheme cómo lo digo, pueden haber razones de orden espiritual detrás de la conducta de nuestros hijos. Puede darse que de repente el esposo durante años ha tenido una buena relación y de repente que cambia así radicalmente su forma de ser o de comportarse. ¿Y qué pasó? ¿Ya dejó de amar? No, la Biblia dice que el amor nunca muere. Eso dice la Biblia. También hay razones espirituales detrás de esos tipos de conductas, porque la conducta es resultado de lo que uno piensa, y lo que uno piensa es resultado de lo que uno recibe. No se pierda cuando hablemos sobre los pensamientos. Vamos a tener una conferencia, estoy deseoso, por mí lo daría mañana, pero tengo que seguir estudiando un poquito. Estoy escribiendo sobre ello. Volvamos a nuestro punto. Entonces, ¿por qué no tiene que divorciarse ni separarse una pareja mixta, donde uno de los dos es no creyente? La posibilidad de que el no creyente sea ganado para Cristo y para que los hijos mantengan la protección de pacto. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Eso lo diremos un poquito más adelante. No se está ordenando el divorcio, ¿ok? No se ordena el divorcio. No se ordena. El divorcio en un matrimonio mixto es resultado de la decisión del otro, ¿ok? Entonces, ahí con los gentiles la iglesia no se mete en sentido de qué cosa es lo que debe hacer. Puede escuchar lo que debe hacer, pero no está obligado a obedecer. El creyente sí. Entonces, aunque no te guste, se te dice. Y queda siempre en tu capacidad de decisión, en tu libertad, hacer o no hacer. Ese es nuestro lío, haciendo un pequeño paréntesis. Nuestro lío, amado hermano, no es el diablo. Tenemos lucha contra él, sí, pero realmente no es el diablo. Son las cosas que tenemos en nuestra mente, los conceptos e ideas que manejamos, muchos de ellos contrarios a la verdad de Dios. Vayamos avanzando para llegar a la parte del recasamiento.
Hay tres tipos de divorcio desde mi perspectiva en una iglesia local. O sea, hay gente, estamos hablando ya dentro de la iglesia, un divorcio legítimo. ¿Cuándo es un divorcio legítimo? Cuando uno de los dos comete pecado sexual en cualquiera de sus manifestaciones, tal como explicamos ayer. Porque fornicación no solamente es que el hombre saca los pies del plato, es cualquier tipo de placer personal sin la participación de su cónyuge. Dios, miren, amados hermanos, cómo increíble, cómo Dios ha establecido el placer sexual en el hombre y en la mujer. Para el hombre y para la mujer, no solamente el hombre, para el hombre y para la mujer. Y lo que dice la ciencia médica es sencillamente que no hay placer más placentero, permítame decirlo así, que el acto sexual. No hay placer más alto. Y es un placer que da placer. Amén. Entonces, el divorcio legítimo es cuando uno de los dos saca los pies del plato. Estamos hablando de creyentes, ¿ok? Dentro de la iglesia. Entonces, allí hay dos opciones. La opción número uno, la difícil, en que busquen la restauración. Y la restauración es complicada para la víctima y más complicada para el victimario. Supongamos que sea un hombre, porque es lo que con más frecuencia ocurre. También hay de damas. Entonces el hombre, lógico, 2 más 2 son 4, dice, ya, pequé, perdona mi hijita, no lo voy a hacer más, y piensa que porque dijo eso, se arregló el problema. No, amado hermano, no se arregló el problema. Él supone que arregló el problema, pero la dama, no va a poder, le cuesta, como decíamos ayer, el adulterio es el pecado que jamás se olvida. Eso dice la Biblia. Entonces la mujer va a vivir un infierno y el hombre doble infierno. La dama puede estar preguntándole, a ver, cuéntame cómo ha sido. Y el hombre le cuenta, y si de repente en lo que le cuenta da un detalle que no dio la vez anterior, o sea, ardió Troya. Igual que ocurre con el hombre. Es un tormento para el hombre y para la mujer el camino de restauración de la infidelidad matrimonial. Puede llegar el caso, y yo he visto esto, que la pareja decide seguir, bueno, vamos a estar juntos, tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, ni me mires, ni me toques, ni me pidas. ¿No? Es horrible. Es horrible ese tipo de relación. Entonces, cuando ocurre esto, el segundo camino es el divorcio. Entonces no se puede restaurar la relación, no se puede restaurar el pacto matrimonial por las razones que fuera. Puede ser la dureza del corazón, de que no quiera perdonar. Puede ser por la falta de confianza en la persona que falló. Yo tengo una idea de lo que es la confianza. La confianza es un hilo bien fino, se rompe con facilidad. Y unir ese hilo casi es imposible. Se pierde la confianza, se pierde la relación. Porque uno no puede no mantener una relación sana, saludable con alguien quien no confía. Los celos, es un caso increíble. Entonces, la opción es el divorcio. Porque convivir una pareja en ese nivel no es vida, daña a los hijos, porque los hijos están de por medio y son pequeños con mayor razón. Cuando ya son un poco grandes, los hijos miran
a ver quién tiene la razón y se tiran para un lado o para otro lado. A veces ocurre con mucha frecuencia que el padre compra la adhesión de los hijos dándoles. Es infinidad de situaciones. Por eso ayer terminamos diciendo: seamos fieles, queridos hermanos. Seamos fieles, luchemos contra la tentación, luchemos contra todo tipo de tentación que pueda dañar nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre con la parte? No, eso lo decimos después. Después hay un divorcio que llamamos válido. Es cuando no hay pecado sexual, pero hay violencia sexual, hay drogadicción, hay una serie de conductas que no permiten una sana convivencia. Imagínese usted, con tanta frecuencia se ve que el hombre golpee a su mujer, que lo golpee y siempre, y sabe usted que la violencia sexual, la violencia física no comienza cuando se casan, comienza antes de soltero. De solteros comienza la violencia física. El control sobre la contraparte del celular: dame la clave, ¿por qué te demoras? ¿Por qué hablas con él? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas el celular? Los que tienen hijos jóvenes, indíquele esto: tu contraparte no tiene que gobernar tu vida. Y si te quiere gobernar tu vida, te quiere controlar, huye. Porque vas a tener un matrimonio conflictivo, muy conflictivo. Entonces, cuando hay estas cosas, se llama un divorcio válido, se divorcian, ¿no? Y por la salud de una parte o en términos finales por la salud de los dos. Es un divorcio válido que implica, como veremos más adelante, no casarse. El divorcio inválido, desde mi perspectiva, sencillamente es cuando se divorcian por caprichos. Ya no me gusta, ya hay tantísimos, ¿cómo se llaman? Disculpas. No, ya no soporto a mi mujer, ya no soporto a mi marido. Ya, como ayer decíamos, ¿no? Se casó con Miss Universo y terminó. Sí que se acuerdan, ¿no? Entonces, ese matrimonio inválido, absolutamente, nosotros no vamos a permitir o consentir, por lo menos, a alguien con ese tipo de conducta, que por caprichos, por gustos, por antojos, esté separándose o en términos finales, divorciándose. ¿Ok? Vamos a tener un tiempo de preguntas en un momento. La parte del nuevo casamiento lo vamos a resumir rápido. Lo básico: el divorcio no soluciona los problemas. No es solución. El divorcio complica la vida de los divorciados. Está de por medio, si hay hijos pequeños, la manutención. Está de por medio si ya han logrado tener bienes mancomunados. Es un mundo. No se soluciona. Y el que se divorcia una vez y se vuelve a casar es más propenso a volver a cometer los mismos errores, o vive en una tensión increíble, como un pescador pensando a qué hora la segunda pareja va a hacer lo mismo que hizo la primera. Y como es hombre, va a actuar como el primero, o si es mujer, va a actuar como la primera. Porque los que somos casados actuamos en el matrimonio como hombres o como mujeres. A ver, los hombres actúan como hombres en su casa. Uno nomás. Actuamos como lo que somos. Cuando la Biblia habla que Dios aborrece el divorcio, no habla en el sentido de que descalifica a los divorciados. Porque la Biblia dice que Dios 7 cosas aborrece y aún
6 cosas aborrece y aún 7. Y una de ellas es el chisme. Y dígame, ¿quién de los que estamos acá no hemos caído en el chisme? 2 nomás. 3. Uy, qué iglesia, Dios mío. Por eso ustedes son calidad, ¿no? No sé qué hacen con un pastor como su servidor. O sea, Dios aborrece eso. Entonces tendríamos que colocar, ¿no?, como al mismo nivel del divorcio. Entonces, cuando Dios dice que aborrece el divorcio, no lo hace en el sentido de que descalifica a la persona. Dios aborrece el divorcio por los efectos malignos del divorcio. ¿Ok? ¿Se dejó entender, amado hermano? Y los efectos, como hemos visto, primero son los cónyuges y luego los hijos. Y dejamos una herencia espiritual muy triste cuando nos separamos, nos divorciamos. Ok, ahora sí hablemos rapidito del recasamiento. No hay problemas si el esposo o esposa murió. Si ese es viudo o viuda, cásense, no hay problema. Ya, no hay problema. Antes, miren, la Biblia es bien interesante, por eso me encanta estudiar la Biblia. La Biblia, el apóstol Pablo dice, a las viudas jóvenes, mándales que se casen. Es decir, el pastor puede imponer, tú eres viuda, cásate, joven, ¿no? Para que no vayan de casa en casa, miren, o sea, el riesgo que puede tener de una mujer viuda joven. Pero no se dice al marido que al viudo que se case, solo a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se le dice al viudo? ¿Por qué no se le dice cásate, sino solamente a la mujer? Sin que le digan lo hacen, ¿no es cierto? Los viudos son más propensos a repetir el plato. Ahora, y aquí entramos en un tema absolutamente pastoral. Esa es la perspectiva que su servidor tiene. Y no es capricho o gusto, sino he encontrado el precedente bíblico en lo que hemos mencionado. Que si una pareja se convierte al Señor y los dos son divorciados, ¿qué hacemos con ellos? Los dos son divorciados. O uno es divorciado y el otro no. Lo admitimos como miembros de la iglesia, le damos los beneficios de la salvación, que es la cena, el bautismo, el servir al Señor. Yo creo que sí. Porque cuando uno nace de nuevo, todo lo que está para atrás queda terminado. Y es como un comenzar de nuevo. Entonces, tal como entran a la iglesia, tal como entran a la fe, así se deben mantener. En el caso, ahí nosotros aconsejamos, ¿no? Se han divorciado, tienen todo propenso en regla. Si hay hijos, estás dando la manutención a tus hijos que están en el otro matrimonio. O sea, tiene que ser en orden. No porque ya se convierten, rompen las responsabilidades con la anterior pareja o los hijos que haya tenido. ¿Estamos claros hasta ahí, amados hermanos? Que si llega, esto ha pasado varias veces, que si llega una pareja o una hermana o un hermano que se convierte y no se ha divorciado, o sea, se separó del esposo, de la esposa y se convierte. Entonces, esto para mí ha sido un problema que le he presentado al Señor, pidiendo: Señor, quítame lo bruto que tengo de esto y muéstrame qué es lo que debo hacer. Entonces Dios me llevó a conocer el corazón compasivo de Dios. Ayer decíamos, el mandamiento era: el que adultera, mátenlo. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer? Pero Dios permitió el divorcio para evitar la muerte del pecador. Esa es misericordia.
Esa es sencillamente misericordia. Entonces, yo en ese sentido llegué a esta conclusión. Si llega un hermano que estuvo antes casado, se convierte, no está divorciado, viene a la iglesia, yo le abro todo lo que puede hacer, servir, la cena, el bautismo, no le niego. Ahora, si esta persona se quiere enamorar o se enamora de alguien, primero arregla su situación legal. Tienes que divorciarte para que puedas tener la libertad de casarte con un creyente ya en la fe. Entonces, miren, de eso hay infinidad de casos y situaciones. Ocurrió un caso, les cuento un caso que pasó aquí en esta casa. Era una dama cuyo esposo se le declaró esquizofrénico, ¿no? Y es un mundo divorciarse de un esquizofrénico. Legalmente es un problema mayúsculo. Ha pasado años para arreglar su situación legal, porque la dama quería casarse, ¿no? Y arregló su problema y ya. Y esto, miren, amados hermanos, infinidad de casos. Entonces, como pastor, si una pareja de cristianos se divorcia en la fe, yo les digo a los dos, no pueden casarse. No pueden casar, al menos en esta iglesia no. Ahora, tiene que esperar que el cónyuge sea el culpable o la víctima se muera para que te vuelvas a casar. O la segunda condición, que el cónyuge esté haciendo vida marital comprobada con otra persona. Entonces, el asunto se convierte en una razón válida. ¿Me dejé entender, amado hermano? Porque ocurre, no se divorcian por quítame estas cosas, por cualquier cosa, y cada uno se va a vivir por su lado, y una de las dos, especialmente el hombre, se mete con otra mujer. Entonces ya está la razón válida. Ok, hermanos. En el caso del no creyente que se divorcia y quede la parte del creyente cuyo esposo no creyente se fue, se desentendió, tiene libertad para casarse. ¿Ok? O sea que si un hermano o hermana está casado con uno creyente y el no creyente decide separarse, decide divorciarse porque su esposo, su cónyuge es creyente, entonces la parte creyente tiene la libertad de poder casarse, no la orden de casarse, sino la libertad de volverse a casar. O sea, no está obligada, ya se fue, entonces ¿a dónde está una más o uno más? No, sencillamente tiene la libertad, puede decidir esperar en la posibilidad de una restauración, en la posibilidad de que el que se fue se convierta, conozca al Señor, cosas que ocurren, por cierto, y puedan retomar el pacto. Ahora, ¿qué de aquellos que sacan los pies del plato en cuanto cuál es su situación? Miren, la Biblia no es explícita en eso. No es explícita. O sea, no hay un mandamiento o una prohibición expresa que se prohíba que el que sacó los pies del plato, el adúltero o la adúltera, qué cosa tiene que pasar con su vida. Yo tengo la impresión de que, dado que ya está haciendo una vida marital, ya que el pacto está roto por causa del pecado sexual, entonces pudiera casarse.
Pero de hecho, en ese caso, en una iglesia local como esta, si ocurriera eso, el que se casa así va a tener ciertas limitaciones dentro del servicio. No se le va a negar la cena, no se le va a negar el bautismo, pero sí en cuanto a servir. Bien, amados hermanos, termino con este pensamiento. El divorcio no soluciona ningún problema de carácter conyugal. No soluciona, complica la vida. No hay problema conyugal que no tenga arreglo. No hay. No pensemos de que nuestro matrimonio no tiene salida, no tiene solución. Sí tiene. Solo que a veces nosotros queremos que la solución sea hecha como yo quiero y no en consenso. Porque en un lío conyugal no es solo es culpable uno. Somos los dos. ¿Quién tiene más culpa o menos culpa? Eso es irrelevante. No, uno, con el conocimiento que tiene, sencillamente dice, muy bien, tenemos que hacer algo. Y si hacer algo implica que yo tenga que dejar de hacer algunas cosas, que yo tenga que cambiar algunas conductas, si en verdad amo con quien me he casado, tengo disposición a hacerlo. Y esta es la parte difícil de muchos, que no desean o no quieren arreglar su matrimonio o su relación porque espera que la contraparte cambie, espera que la contraparte haga lo que deba hacer. Y no es así, pues. Es claro eso, ¿no es cierto? Es de los dos. Y una frase que usamos constantemente cuando damos consejería, en un lío matrimonial, muchas veces el que gana la discusión siempre pierde. ¿Se entendió? En el matrimonio, mientras nosotros podemos perder y ganar a la vez. Perdemos nuestro orgullo, los hombres, que pensamos que las cosas deben ser así. Pierden orgullo las mujeres también, que tienen sus cosas, ¿o no? También. Se pierde para ganar. Y en el arreglo de un problema conyugal, los dos debemos disponernos a perder para ganar. Salir con nuestro gusto y antojo siempre trae perjuicio. Siempre va a traer. Así que usted acérquese, querido hermano, si tiene ciertas dificultades en su matrimonio, acérquese. No lo vamos a condenar ni lo vamos a culpar, solamente lo vamos a sacar por las redes. Acá esto es pastor. No somos de esto. No, oren por el hermano Federico y la hermana Federica que están en problemas conyugales. No vamos a hacer eso. Porque son cosas personales. Y como he dicho, creo más de una vez, para mí me interesa mucho cuidar la imagen de cada uno de ustedes. Me interesa. Es muy importante para mí cuidar la imagen y no estar mencionando a nadie de los líos y problemas que yo conozco. No, de muchos creyentes conozco su parte de su vida porque han abierto su corazón. Y para mí no es ni siquiera un arma como para hacer algo contra alguien. No, sencillamente lo guardo en mi corazón y lo he entregado al Señor. Y eso aprendí, saben ustedes, del Señor Jesús y Judas. No como como Jesús actuó con Judas, el traidor. Un domingo estábamos explicando esto. El Señor Jesús dijo, estaba triste porque uno de los 12 lo iba a entregar. Y cada uno dijo, ¿qué? Soy yo, Señor. O sea que Satanás metió el pensamiento en los 12. Los 12 eran traidores potenciales, pero uno abrió el corazón y ya ese es Judas. Pedro le dice a Juan,
Juan, pregúntale quién es. ¿No? Porque ahí está Jesús, Juan y luego Pedro. Y Juan se acerca a Jesús y le dice, ¿quién es, Señor? Y Jesús dice, aquel a quien yo le dé el bocado de pan, ese es. Y Judas está a su izquierda. Y Jesús le da el pan remojado, le da. Y nadie se dio cuenta de que era Judas. Dice la Biblia que cuando Judas comió el pan, el diablo entró. Y se levantó y se fue. Mire, ¿y qué pensaron los otros discípulos? ¿Quién recuerda qué es lo que pensaron? Se va a ayudar a los pobres. Qué bueno es Judas. En medio de la comida se acuerda de los pobres. ¿Se da cuenta cómo Jesús cuidó la imagen de Judas, el que no merecía absolutamente nada? Por eso usted, amado hermano, si usted sabe algo de alguien o alguien abre su corazón, le dice, le cuenta un problema muy personalísimo, usted recuerde a Judas. En eso supuestamente los sacerdotes católicos tienen el secreto de confesión, que es un decir, porque yo imagino que entre ellos se chismosean, ¿no? Tengo esa imaginación, pues, ¿no?